Buenas tardes, soy el doctor Claudio García Perales del Servicio de Neurología del Hospital General de Zona número 50 del Seguro Social en San Luis Potosí. El motivo de este video es poder explicar la utilidad del cubrebocas, sus usos tanto para la población en general como algunos puntos que hay que saber para la población sanitaria de nuestro país. Estamos ante una epidemia de un coronavirus, COVID-19, que ya han visto por medios de comunicación que se puede dispersar a través de dos maneras. Uno es a través de una transmisión aérea y la otra es a través de la contaminación de superficies. Una persona va a estar liberando el virus cuando habla, cuando tose, cuando estornuda, y esas partículas podrán tocar la mucosa nasal, oral o la conjuntiva de una persona asintomática y podrán contagiarlo. O por el contrario, esas gotas se podrán depositar en superficies y al tocar las superficies la persona y después tocarse los ojos, la nariz, tomar alimentos, podrá contaminarse y de esa manera adquirir la enfermedad. Tenemos entonces estos dos mecanismos de transmisión, el aéreo y el de contactos. Para la transmisión aérea, de manera natural, al hablar, al gritar, al toser o estornudar, generamos lo que llamamos gotas. Las gotas son muy parecidas a las que uno genera con este tipo de aspersores que se utilizan en algunos productos de limpieza o para humedecer la ropa. Estas partículas que se originan de agua sabemos que van a caer rápidamente al suelo en cuestión de poco tiempo, entonces no duran suspendidas en el aire, si bien los pueden dispersar ustedes a cierta distancia, pero la verdad es que no duran tanto tiempo y se van depositando hacia el suelo o las superficies cercanas. Las gotas se producen por estas actividades fisiológicas: hablar, estornudar, toser o al gritar. El otro mecanismo que hay aéreo es la generación de aerosoles. Los aerosoles son partículas mucho más pequeñas, como las que encontramos en algunos aromatizantes o insecticidas. Son partículas mucho más finas y van a durar más tiempo suspendidas en el ambiente. Pero los aerosoles son generados por la actividad médica. Cuando se intuba un paciente, cuando se le administra oxígeno con presión, cuando se aspira, cuando se generan nebulizaciones para administrar fármacos, se realizan procedimientos de broncoscopía, etc. Los aerosoles se originan solamente por estas actividades médicas. No son originados por cosas, naturales o actividades naturales fisiológicas como son el estornudar o el toser. De esa manera es que la CDC de Estados Unidos y en algunas ciudades del mundo se ha indicado que se empiezan a utilizar cubrebocas por la población en general. Los cubrebocas a los que se refiere y a los que se especifica en las recomendaciones son cubrebocas sencillos o cubrebocas caseros hechos a base de tela. Estos cubrebocas tienen la finalidad de evitar que un paciente que tiene síntomas leves o un paciente incluso o una persona que de manera asintomática tiene la enfermedad esté dispersando el virus, limitando la expulsión del mismo. Por tanto, la recomendación de que todo el mundo utilice cubrebocas en ese entorno no es para evitar que adquiera la enfermedad, así se especifica en los textos. No es para evitar que adquiera la enfermedad, sino para evitar o disminuir la dispersión que una persona pueda realizar hacia el entorno. En el uso clínico en los hospitales sí tenemos cubrebocas con el fin de evitar que la persona adquiera la enfermedad. El detalle es que estos cubrebocas están cada vez más escaseando porque son instrumentos que se utilizan de manera cotidiana y que van a ser instrumentos desechables. En el entorno clínico lo que estamos utilizando son de estos cubrebocas que llamamos tricapa o cubrebocas quirúrgicos que se ajustan al contorno de la nariz y entonces al inhalarse existe ese proceso de filtrado de las partículas y estos cubrebocas lo que nos van a impedir es la contaminación por gotas, es decir, un paciente puede estornudar, puede toser y este cubrebocas es suficiente para limitar la entrada de esas partículas.
este cubrebocas tricapa o algunos cubrebocas que llamamos triple concha, que no tienen la especificación N95, son los que se pueden utilizar cuando un paciente está estornudando, tosiendo, en fin, cuando no está intubado o generando aerosoles. Los aerosoles se generan de procedimientos médicos, broncoscopía, aspiración, intubación, es decir, situaciones en las que hay ciertos cambios de presiones súbitas o dispositivos de alto flujo para oxígeno, etc. Y para ese entorno médico, la protección es dada por estos cubrebocas N95. Estos cubrebocas N95 tienen la especificación en su cara externa y por tanto solamente deben de estar utilizados en entornos clínicos con paciente. Hemos podido observar algunas personas que están en centros comerciales, tiendas de autoservicio o en la calle con N95. No es un dispositivo que se recomienda estar utilizando en ese entorno. Es demasiado sobrada la protección para lo que podría ser un contacto casual, y el detalle de que estén utilizando los N95 en ese entorno es que son insumos que ya están empezando a escasear en los hospitales, y el personal de salud que está en este momento atendiendo a pacientes que tienen coronavirus o que tienen sospecha de coronavirus tienen que estar utilizando N95 si el paciente está intubado o generando aerosoles, y este N95, una vez que lo utiliza, se asume que está contaminado y debe desecharlo. Ante la escasez en algunas situaciones clínicas, ya en algunos hospitales estamos planteando la posibilidad de tener que reutilizar la mascarilla. No hay un modo de esterilizarlo de manera efectiva, no hay un lineamiento seguro en ese aspecto. Por lo tanto, la recomendación es que una vez que se utiliza y estuvo en contacto con pacientes, se desecha. Por eso están empezando a escasear, y por eso es que estamos pidiendo que si la gente compró por protección, previendo una cuestión de prudencia estos insumos, pueda utilizar mascarillas sencillas o caseras para salir de casa, y estas N95 poderlas otorgar a los hospitales que están recibiendo pacientes con coronavirus, porque esto sí es un insumo que protege al personal sanitario y le evita el riesgo de adquirir la enfermedad. Entonces, pedimos que se haga la difusión de esa manera, que no se caiga en un pánico. Sí debemos de tener mucho cuidado, mucha prudencia, principalmente lavado de manos. Creemos que la principal fuente de transmisión no es tanto en la calle, el contacto aéreo con partículas suspendidas, sino más bien los objetos que están contaminados y que ya sea que quedaron contaminados porque alguien tosió o estornudó cerca de ellos, o porque alguien estornudó y tocó después esos objetos. Por ello, el lavado de manos. Si ustedes tocan con sus manos un área contaminada, no están infectados, se tienen que lavar las manos para eliminar el virus o utilizar alcohol en gel, y de esa manera continuar con sus actividades cotidianas. Tampoco se recomienda el uso de guantes u otra modalidad de protección al estar fuera de casa, sino simplemente continuar con las medidas de higiene y el distanciamiento social que ya se ha anunciado. Cualquier comentario, por favor lo pueden colocar y procuraré responderlo a la brevedad. Muchas gracias.